Estoy grabando. Si no es par, ¿cuál será el otro nombre de las funciones? ¿Tiene Espejo. que ver con el reflejo? Tiene que ver con el reflejo, impar. Pero es así, para abajo. Como que el reflejo es por el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende en general? Para Sí. no andar más en la idea, puta que me queda fea la línea del eje. Par, y si no, impar. ¿Ya? Ya, eso ya lo habíamos visto, no vamos a andar en ello, y nos pasamos al ejercicio 9. Léalo con detención y lo hacemos. Mi ideal que hoy día podamos ver el ejercicio 9 y 10. Con eso me doy por pagado en el día de hoy. Piensen un poquito y me van haciendo preguntas a partir de lo que leen. Ya, ¿se le generaron dudas o todavía no? Profe, Cuénteme, ¿le escuchó? ¿cuál es la parte AC que dice que es igual a menos 8? Ya. Me dice que A por C vale menos 8. Es un Ya. dato que me están dando. ¿Qué es el A y qué es el C? Fíjate que la función, ese es el A y ese es el C. De hecho, más, recuerden que en general, voy a escribirlo aquí debajo del ejercicio 10, pero recuerden que en general, ¿cómo son las funciones cuadráticas? ¿Cómo se escriben? Como A por X cuadrado. ¿Qué viene después? A ver si se acuerdan. ¿Más B? Sí, más BX más C. ¿Cierto? Ya, eso es en general la función cuadrática. Listo. De ahí viene el A y el C. Lo que tú me preguntaste, lo que está ahí. Lo que estoy destacando. Ya. Bien, primera parte. Ya sabes lo que significa A y C. Ahí está. ¿Qué más? La función es mayor que 0. Hay algo que es ¿O mayor no? que 0. ¿Pero qué es mayor que 0? No es la función. La A. La A es mayor que 0. ¿Qué significa que la A fuera mayor que 0 en las funciones cuadráticas? Que iba a ir hacia arriba, ¿no? O sea, Claro. Quiere decir que tiene un punto mínimo. Ese es el punto mínimo. Que son así las figuras. ¿Sí? De hecho, si hubiese habido una así, la descartamos automáticamente como alternativa. ¿Por qué? Porque ese valor de A, si es positivo, me indica que es cóncava hacia arriba. Quiere decir que tiene un vértice, un punto inferior o el mínimo. Eso lo estoy destacando en cada uno. Ya. profe, Ese es un dato que me da de la. Dígame. tengo una duda porque dice, o sea, en la fórmula dice AX elevado a 2 más 3, o sea, más 5X No, más aquí. Ah, ya, 3C. aquí. Sí, ¿por qué ¿Sí? dice más 3C y no dice 3 solamente? Ya, porque está escrito así. La voy a escribirla aquí completa. F de X igual a X cuadrado más 5X más 13. ¿Sí? Me está diciendo que el valor de C, comillas, valor de C, si yo lo veo acá en la función aquí abajito, es C. ¿Pero cuánto es el valor de C? 3 por un valor. ¿3 por cuánto? Por el valor de C. Por 1. ¿C vale ¿O 1? no? Ahí ya, ahí, buena pregunta. ¿C vale 1? Te tienen que preguntar eso. ¿Puede ser 1? No lo sé. No me lo están diciendo. Al menos que me lo digan en alguna parte. Profe, Le escucho. entonces el 3 no es la C o si es la C. Es 3C. 3C es
C. Es 3 por C. 3 por C. Sí. Ah, Es como un abuso de vocabulario. ¿Por qué? Porque yo también podría escribir la función en forma general. Imagínate otro país, no sé. Quizás que no ocupan A, B y C, quizás que ocupan M, X cuadrado, más N, X, M, N, N, O, más O. Por ejemplo, ¿qué es lo importante que uno sepa? Que el que acompaña a la X cuadrado, en este caso M o A, me indica algo. ¿Qué es lo que me indica eso? Si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Para eso sirve. El N que acompaña al X, o en este caso el B, como nosotros los conocemos en general en nuestro país. ¿Qué me indica el B en general, chiquillos? ¿Qué es lo que hace el B? ¿Hace algo el B? ¿Qué es lo que hace? ¿Se no acuerdan? tiene que ver con la posición de esa, Sí, o sea, de la curva. sí, lo que hace es que si tengo el centro de la gráfica, que ese es el centro, ¿cierto? Lo que hace el B es correrme hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que hace el B. Si existe, es decir, si es distinto de 0, porque aquí cuánto vale el B, 5, ¿cierto? Se nota que B vale 5, ¿cierto? Eso sí lo sabemos. Sí. ¿Sí? Ya. B vale 5. Más 5, profe. Más 5. Sí, más 5, va a ser más específico, vale más 5. Por ese solo hecho, yo puedo decir que la gráfica no está, comillas, en el centro. De hecho, fíjense, está corrida a la derecha o bien está corrida a la izquierda del centro. Los dos primeros están corridos a la izquierda y los otros están corridos a la derecha con respecto al centro. ¿Sí? Ya. Entonces, para eso está el B. El C, voy a borrar aquí abajito. ¿Qué hace el C? ¿Qué importancia tiene el C? ¿No No me sería lo acuerdo. contrario de lo que hace el B, la posición hacia arriba o hacia abajo? No. Otra cosita. Se lo voy a marcar. Este es el C. Donde se intersecta con el I. Eso. Es la intersección con el I. Ahí está el C. Eso es C. Por lo tanto, si yo sé C, comillas, sé dónde está la intersección. ¿Ya? Sigamos viendo más cosas. Ya, ahí estamos haciendo memoria. De a poquitito vamos acordándonos de las cosas. ¿Sí? Este punto que está aquí abajito, ¿cómo se llama? ¿O el mismo que está aquí abajo o el que está aquí abajo? ¿Cómo se llama ese punto? Se me olvidó el nombre, pero sí me acuerdo. ¿Ya? Eje de simetría. No, no. ¿Sí o no? Pero ¿Cómo es? similar, similar. Eje, algo con el eje. Por ahí está. Ahí lo escribí. Vértice. Vértice. Vértice, sí. Y de hecho, lo que tú dijiste, Claudio, está bien. Si yo trazo una línea por ese punto, justo ese es el eje de simetría. Quiere decir que ahí la gráfica donde ¿cuánto se llama? Se refleja. Es el eje. Y está corrido. ¿Cierto? Listo. Vértice. Pregunta, ¿hay alguna fórmula para calcular vértice? Yo sabía de una fórmula que era como V por tanto dividido en algo, pero no me acuerdo Ya, qué por era ahí va. eso. Va, por ahí va. Entonces, bien, Creo que era del eje de simetría esa fórmula. bien, por ahí va. Vértice es paréntesis menos D partido 2 por A, coma. Ese primer valor es, de hecho, el eje de simetría, que está ligado con el X. ¿Cuál es el otro valor que viene después? El que está ligado con el Y. ¿Y cuál es la formulita, se acuerdan? Para el otro.
Yo no me acuerdo. Y ahí se los voy a dejar para que ustedes lo busquen. Lo googlean y les va a aparecer. ¿Ya? De hecho, más les doy un datito. Abajo está el 4A. ¿Ya? Arriba en alguna parte va a aparecer algo similar como un B cuadrado menos. Entonces, ¿la fórmula general o no? Sí, esa es la fórmula general. De hecho, se parece a la fórmula para calcular las intersecciones con el eje X. ¿Cómo yo calculo las intersecciones con el eje X? Mira, aprovechemos de sacar más información de este mismo ejercicio. La intersección con el eje X la pueden calcular de esta manera. Menos B más menos raíz cuadrada. ¿Qué viene ahora? A ver si se acuerdan ustedes. 4. Por ahí sería un 4. B cuadrado menos 4 Ah, Por sí. A por C. por A por C. Y todo dividido Por 2 por A. dos. Esa es la fórmula para calcular esos puntos que están aquí. S, 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 etcétera. S, S, S y S. Ya, aprovecho. En la C, ¿cuáles son esos puntos? ¿Por qué no los marqué? Porque no está intersectado con el eje X. ¿Qué ocurre entonces ahí? ¿Qué ocurre con la formulita? La fórmula se supone que siempre se va a poder ocupar. No es válido, no intersecta. Ya, ¿y qué pasa si no intersecta? Porque ahí no va a intersectar. Bien. ¿Qué significa ahí? Voy a aprovechar y voy a borrar todo. Significa que en la letra C, las intersecciones, recuerden que estos son números, ¿cierto? Estos son números. Punto, pero van a ser números. En este caso, la letra C significa que el resultado me van a dar números complejos. Ahí están los números complejos. Aquí la solución son números complejos, porque no hay intersección con el X. En cambio aquí, en el B, por ejemplo, hay intersección. Aquí también hay intersección. Ya fíjense, Profe, todas las cosas que hemos sacado conclusiones. Dime, ¿en todas las funciones puede haber una transición? Como en las funciones, como en la función exponencial. ¿a qué te refieres con transición? Por ejemplo, o sea, con la tarea anterior, la gráfica se movía dependiendo del número que había a la derecha. Si era Traslaciones. negativo. ¿Ah? Ah, eso. Sí, sí. Sí, no, no, pero ahora entendí. Sí, traslación. Sí. Por ejemplo, espérame un poquito, voy a una hoja en blanco. Ya. Ejemplo. Ya, hagámoslo, no sé. Aprovechemos. Recuerden que con todo esto, la intención siempre es que vayamos recordando cosas. Si la función es x cuadrado, ustedes se toman valores. El 3, el 2, el 1, el 0, el -1, el -2 y el -3. ¿Qué hace la función? Agarra el numerito y lo eleva al cuadrado. Dígame usted el primero. ¿El 3 con cuál? Con el cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 3? 9. 9, ¿Cierto? El cuadrado de 2. 4, 4. El de 1. 1. El cuadrado de 0 es 0. El cuadrado de -1. 1, 1. De -2. 4. 4, porque es -3 por -3. Y el de -3 es 9. Por lo tanto, si ustedes grafican esto, lo que les va a dar, ya a grandes rasgos, es una línea curva así. ¿Cierto? Eso es. ¿Qué pasa si yo ahora a la función le coloco así? Paréntesis x más 5 al cuadrado.
¿qué va a ocurrir? Me doy valores para la X de nuevo. 3, 4, perdón, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ya, el 3, ¿cómo obtengo su imagen? Y aquí se puso un poquito más complicado. ¿Qué tengo que hacer aquí? Hacer el paréntesis y elevarlo a 2. Ya, entonces sería 3 más 5, 8 al cuadrado. 8 por 8, 64. ¿Cierto? Con el 2 sería la misma idea. 2 más 5, 7 al cuadrado, 49. Con el 1, 1 más 5. ¿Se entiende, cierto, lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? Sí. 6. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Con el 0, 0 más 5, ¿cuánto me da? 25. 25. Y aquí fíjense, ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque en el de aquí, yo estoy relacionando en el, digamos, gráfico 1, el 0 con el 0. En cambio, en este gráfico 2 que yo voy a hacer, ¿cuál voy a graficar? El 0 con el 25. Entonces, fíjense, voy a seguir con el menos 1. ¿Cuánto es menos 1 más 5? 4. 4. 4 al cuadrado, 16. Con el menos 2, menos 2 más 5, me da 3. Al cuadrado, 9. Fíjense cómo van los números, van bajando. 64, 49, 30, recuerden que esto es un 36, 36, 25, 16, 9. ¿Cuál va a venir ahora? El 3, creo. Menos 3 más 5, perdón, esto me da 2. Y 2 al cuadrado me da 4. ¿Qué tengo que hacer? Seguir con el menos 4 y con el menos 5. Me voy a saltar el menos 4. Fíjense ahora con el menos 5. Me va a faltar espacio, pero no importa. ¿Cuánto es menos 5 más 5? 0. Menos 5 más 5, 0. Al cuadrado, 0. Entonces, fíjense ahora. El menos 5 se relaciona con el 0. Voy a hacer la gráfica. ¿Dónde está el menos 5,0? Está por aquí. ¿Sí o no? Es el menos 5,0. Sí. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el C de esta gráfica? Es la intersección con el eje Y. ¿Dónde Negativo, ¿no? intersecta el I? No, Ah, el 0. 25. No es 0. Porque en el 0 me relaciona con el 25. Entonces el 0 está en el centro. Ya supongamos que está aquí el 25. Quiere decir que la gráfica del 2, lo estoy haciendo ahora en de rojo, es más o menos así. Esto va para allá para arriba y esto va para allá. Ahí la gráfica se corrió, comillas, un poquito para la izquierda. ¿Se entiende, no? Que ahí se trasladó la gráfica. ¿Lo ven? ¿O no? Sí. Sí. Ahora la pregunta, ¿por qué yo sé que el C es 25 al tiro? Por esto. Miren. Voy a borrar aquí un poquito todo esto. Y fíjense. Ya, borré. Ya, borré. Desarrollemos esto. Me sobró un negativo ahí. Desarrollémoslo. Lo voy a hacerlo con negro.
Desarrollemos este paréntesis. Cuadrado de binomio. Me queda... Perdón. No, me quedé... Ahora sí. Voy a hacerlo de nuevo. Me queda x al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Eso es lo mismo que eso. ¿Se acuerdan de eso? Cuadrado de binomio. Yo más o menos. ¿Sí? Ya. Si no, lo hacen de esta forma. Después lo borro. X más 5 al cuadrado es X más 5 por X más 5. ¿Esto qué significa? Que tengo que multiplicar término a término. ¿Qué significa multiplicar término a término? Significa que tengo que multiplicar el X por X, que me da X cuadrado. X por 5, 5X. 5 por X, 5X. Y 5 por 5, 25. Sumen 5X más 5X, 10x. 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 Entonces fíjense el de arriba. Me queda X cuadrado y 2 por 5X me da el mismo 10X. Solamente que está hecho como un producto notable. Y ahí está el mismo 25 que está ahí. ¿Ya se nota que es lo mismo? ¿Se nota que es lo mismo lo que hice aquí arriba con lo que hice aquí abajo? Sí, sí se Sí. nota. Ya, entonces voy a borrar lo de abajo y me voy a quedar con lo que hice aquí arriba. Y tu pregunta viene de cajón, Claudio, porque fíjense. Ya, recuerden, la que está en rojo es la que estoy haciendo aquí como número 2. Esa es la que me interesa ahora. Voy a borrar la que está en negro. Ya, díganme en esta función, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? ¿Cuánto vale A? A vale 1. 1. Espérenme, Ah, 1. Dejen borrar aquí, es que no me escribe bien el lápiz, y ahora sí. A vale 1. ¿Cuánto vale B? 10. 10. ¿Cuánto vale C? 25. 25. Es decir, 1 me indica concavidad. Cóncava hacia arriba. El 10, ¿qué me indica el 10? El 10 me indica que me corro hacia la izquierda. Fíjense, me corrí a la izquierda del centro. Y el 25, ¿qué me indica? La intersección con el eje Y. Recuerden que ese es el eje Y. Y es el eje X. Entonces, fíjense, si a mí me dan la función y sé cuánto es el valor de B, me puedo decir si yo me voy a correr a la derecha o a la izquierda. Si el B es positivo, el 10 es positivo, ¿para dónde me tengo que correr? ¿A la derecha? A la izquierda. No. Eso, a la izquierda. Es contradictorio, es como, pero es así. Y si hubiese sido negativo, me corro al otro lado, a la ¿Por qué a derecha. la izquierda? Fíjate, el valor que nosotros nos dio de B es 10, ¿cierto? Ahí está, mira, Sí, lo voy a destacar. Espérame, lápiz rojo. Ahí pero está. si es positivo no debería ir a la derecha. No, esos son los números. Los números, si son positivos, se escriben acá. Pero si los números son negativos, se escriben acá, ¿cierto? Ya, esos son los números. Pero esta es una función. Y el valor de b de la función para este ejemplo en particular, ¿cuánto es? Es 10. Y es positivo. El que tengo acá. Como es 10 positivo, significa que me muevo hacia la izquierda. ¿Cuánto me muevo a la izquierda? Esa es otra cosa. Solamente me indica que al ser positivo el b,
La gráfica va a quedar a la izquierda. ¿A la izquierda de qué? Del centro. ¿Cuál es el centro? El 0, 0. Ahí está. ¿Cuánto me corro a la izquierda? Esa es otra cosa, pero me corro a la izquierda. ¿Ya? ¿Y el C? ¿Qué me hace el C? La intersección con el eje Y. Listo. Agreguemos algo más. Yo puedo calcular el vértice. El vértice es una fórmula, la que la escribí delante. Y en particular, el primero es menos B partido 2 por A. Entonces, si me voy a este ejemplo, veamos. Lo voy a escribirlo aquí por un tema de espacio. Menos B partido en 2 por A. ¿Cuánto vale B para este ejemplo? Para el ejemplo 2. Ya no olvídense un poquito del ejemplo 1. ¿Cuánto vale B para este ejemplo 2? Lo acabamos de decir. De hecho, está puesto ahí. 10 y Vale quedaría 10, ¿cierto? negativo. Vale. Me faltó una rayita ahí del 25 que se me borró. Vale 10. Y adelante hay un menos de fórmula. Después 2 por... ¿Cuánto vale A para este ejemplo? 1. 1, ¿cierto? Entonces el resultado que me queda para este ejemplo es menos 10 partido en 2 por 1, que es 2. 10 partido por 2 es 5. Menos 5. Significa que esta posición está en el menos 5, coma, bueno, ya sabemos que con el menos 5 te va a dar 0. Entonces, para eso sirve el B. Vuelvo a reiterar. El B en las funciones cuadráticas te indica izquierda o derecha. ¿De qué depende? Del signo. Si es positivo, me corro a la izquierda. Si es negativo, me corro a la derecha. Ya, eso es. ¿Recuerdan esta idea? Vámonos ahora al que estábamos haciendo. Vuelvo a la hoja. Estamos aquí. La función que tiene, voy a escribirla de nuevo, aquí abajito la voy a escribir. F de X, consulta, ¿están observando dónde estoy escribiendo? Sí. Sí, ya dice AX cuadrado más 5X más 3C. Con lo que acabo de informar, ¿cuánto vale A? A, no me dicen nada, vale A. ¿Cuánto vale B? 5. 5. ¿Y cuánto vale C? Es como contradictorio, 13, ¿cierto? Ya, vale 13. Ese es el C. 13. No le voy a colocar 13, sino voy a hacer un uso del vocabulario. Entonces, si B vale 5, ¿me voy a la izquierda o a la derecha del centro? Izquierda. A la izquierda. ¿Cuál es el que el A? ¿Se descarta la alternativa A o no se descarta? No se descarta. No se descarta. Puede ser la gráfica. La B, ¿puede ser o no puede ser? Tampoco se descarta. No se descarta. ¿La letra C? Se descarta. Se descarta. Descarto La la tres C, igual, y la la otra D también. y la E. Ya fíjense, tengo lista. Tengo solamente dos posibilidades. ¿Se fijaron o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Ahora ocupemos la otra información. Es la B, Es la 3C, se intersecta. Es la letra, es la A, por si acaso. ¿Por qué? Ocupemos los otros datos. ¿Qué datos? Por ejemplo, este dato. A por C es negativo. ¿Cierto? Voy a ocupar esa información. Voy a escribirlo aquí arribita. A por C es negativo. ¿Cierto? ¿Pero qué me están diciendo de la A? ¿Qué me dicen de la A? Que es mayor que 0. ¿Qué significa que sea mayor que 0? Que es positivo. ¿Cierto? Si es positivo y el resultado es negativo, ¿cómo tiene que ser necesariamente C? Negativo. Negativo.
Fíjense en el análisis que hicimos. C tiene que ser menor que 0. Negativo. Y si C es menor que 0, ¿qué significa que C sea menor que 0? Significa que en la función 3C, que es lo que vale C, valga la redundancia, lo único que yo puedo decir es que efectivamente es menor que 0. ¿Cuánto vale? No lo sé, pero yo sé que es negativo. ¿Y qué significaba ese último valor? Claudito, tú me lo habéis dicho. ¿Qué significa ese último valor? Que se intersecta con Y. Intersecta con el eje Y. Entonces, pregunta, ahí está C, ¿cierto? Ahí el valor de C, ¿es negativo o es positivo? Negativo. Negativo, porque está debajo del 0. Está el 0. Y aquí el C, ¿cómo está? Mm, Positivo. positivo. Conclusión, el A. El A. Fíjense todo el análisis que hicimos. Bueno, el ejercicio. Ujú. Ya. Pregunta, ¿ustedes ¿Van a son? aparecer preguntas así más o menos en la PTU? Esas son las preguntas. Así son. Esos son los Y nos análisis vamos que... a demorar todo este tiempo para hacer una... No. No, es que yo, chiquillos, recuerden, esto es para yo analizarlo con ustedes. Es- Esto es matemática. Esto es para que ustedes resuelvan problemas. En eso consiste esto. En que ustedes analicen. ¿Para qué? Para resolver problemas. ¿Qué hay que hacer? Estudiar. Ahora ustedes, con una varita, midan qué tan poco o qué tanto tienen que estudiar. Depende para sus objetivos. Si quieren ser médicos, esto es lo mínimo que tendrían que ya saber. Estoy dando un ejemplo. Y coloco como ejemplo medicina porque yo, para mí debe ser lo más difícil que alguien pueda estudiar en la vida. Para mí. Para otros quizás que es sumamente fácil. ¿Por qué digo eso? Porque Sí, todos los dicen que que es entran a difícil. medicina promedio sacan 750 en todas las pruebas. Entonces ya valí. ¿No? No. Estudien. Estudien. Después, de hecho, más chiquillos, después ustedes van a volver a ver un ejercicio de esto y con el análisis que hicimos hoy se van a percatar que no es tan difícil. Al principio se ve difícil, pero es práctica, todo es práctica. Después estos ejercicios, después uno se lo aprende de memoria, prácticamente. ¿Ya? Así que no se desanimen, por el contrario, están en octubre del año 2020. Ustedes lo más seguro es que den la prueba en enero del 2022. ¿O no? Sí, Sí, profesor. más o menos. Están a 14 meses quizás. 15 meses de dar la prueba. 15 meses para que sigan preparándose. Aprovechen el tiempo de estar en la casa. ¿Ya? Eso. Vamos con el siguiente. ¿Lo entendieron más o menos? Si no, va a estar la Un clase poco grabada. confuso, pero sí. Sí. Pero tiene que seguir las líneas. ¿Sí? Recordar que lo que significa ahora el A, el B y el C. Ahora, si no lo sabían, se lo recordé. ¿Ya? Entonces, para resumir el ejercicio, ejemplo. Voy a borrar aquí, volví acá. Dejen borrar acá. Ya. Si ustedes tienen esto, por ejemplo. Ya. Y la función es esta. Ah, perdón. Es que están con líneas rectas. Por ejemplo, si la función es esa. Dígame usted un ejemplo de esa función. Por ejemplo, le dan varias alternativas. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esa función? Dígame usted un ejemplo. Cualquiera. X al cuadrado. ¿Ya? X al cuadrado. Más 6X, o sea, 6X Más 6X. ¿Ya? más 4. Más 4. Yo le digo el tiro. El A vale 1, ¿cierto? Porque está acompañando el X cuadrado. Cóncavo hacia arriba. Bien. El 6 es
valor de B, positivo. Y si era positivo, Bueno, me moví a la a la izquierda. izquierda. Ah, entonces aquí tengo que cambiar el signo. El signo tendría que ser Negativo. 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 Y después, el 4 me intersecta al eje Y. ¿Puede ser 4? Sí, está correcto. Ese puede ser un Sí, ejemplo positivo. positivo. Esa cosa es lo que tienen que ustedes ir viendo. ¿Ya? Sí. Y después, ¿qué es lo que pueden para confirmar aún más si esta es la función? Igualar la función a 0. Se me va a acabar el tiempo, pero no importa. No importa que no hagamos el otro. ¿Para qué igualar a 0? Para ocupar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? X igual a menos B. La formulita, ¿cierto? La clásica formulita. Partido por 2A. ¿Cómo yo sé que esos puntos existen? Porque aquí, donde ustedes escriben el B cuadrado menos 4C, me tiene que dar un valor. ¿Qué pasa si lo de adentro es mayor que 0? Significa que esos puntos existen. ¿Qué pasa si lo de adentro es igual a 0? La gráfica va a ser así, un solo punto, un solo puntito, porque es una sola solución. ¿Y qué pasa si me da menor que 0? Quiere decir No va a que intersectar. no va a intersectar, porque si es menor que 0, me da origen a los... Chuta, no, parece que igual intersecta aquí, pero voy a hacer un poquito más arriba. Significa que así, significa que me dio origen a los números imaginarios. Ahí están los números imaginarios. ¿Ya? Ya, chiquillos, se nos fue el tiempo más que rápido. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos. Gracias, Nos profe. vemos, chiquillos. Gracias Ya, a profe. ustedes. Si tienen duda, igual me mandan el mensaje. ¿Ya? Ya. Ahí me estoy mostrando, no, que estoy muy oscuro. Por eso no prendí la cámara.